primera reunión de este año de la Agrupación Chilena de Neurogastroenterología. A nombre mío, que desde hace un par de semanas he asumido como presidenta de la agrupación, y a nombre, ¿no es cierto?, de todo el directorio de la agrupación, les doy la bienvenida a esta reunión, y especialmente a la gente que en estos momentos está conectada vía streaming en alguna ciudad de Chile, que es la primera reunión que hacemos por streaming, así que realmente para nosotros es un orgullo que podamos estar todos conectados. La reunión de hoy día va a estar a cargo del doctor Freddy Esquela. Como ustedes saben, el doctor Freddy Esquela es gastroenterólogo, especialista en esta área, no se trabaja en clínica Endisa, y él tuvo la suerte este año de asistir a la Digestive Disease Week, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Washington, y nos va a hablar de novedades de la DDW en neurogastroenterología. Doctor Esquela, por favor. Muchas gracias. Vamos a esta revisión, traté de hacerla bastante práctica, porque probablemente si hay alguno que está en vía streaming o para aquellos que no asistieron, uno puede hablar de papers de alta complejidad, pero me parecieron escoger algunos temas prácticos y algunas cosas novedosas. Lo primero, me pareció interesante una charla del manejo de la distensión abdominal y el bloating, que obviamente es algo que lo vemos con mucha frecuencia. La hizo Lucinda Harris, que es profesora asociada de la Clínica Mayo. Y lo que me pareció atractivo, que se los voy a transmitir, es que ella enfoca, aparte de la historia clínica, hace mucho hincapié en los síntomas predominantes, la historia etaria, síntomas asociados, medicamentos y comorbilidades, pero ella hace una división de acuerdo al síntoma predominante, si es distensión visible, si es distensión abdominal, solamente la sensación, si hay saciedad precoz, si hay náusea, constipación, eructos, flatulencia. Y obviamente este tipo de patología hay que ser con muchas expectativas razonables y no prometer una mejoría completa, porque esto va paso a paso y en la medida que uno prometa demasiadas cosas y no se cumplan, hay insatisfacción por parte del paciente. Lo interesante es que ella divide de acuerdo a los distintos segmentos anatómicos donde pueden originarse las molestias. Existen diagnósticos diferenciales y síntomas asociados. Ejemplo, si el origen del problema de la distensión, el bloating es gástrico, habitualmente las molestias son precoces durante la alimentación o a poco andar, a diferencia del origen intestinal, que es un poco más tardío, y origen colónico obviamente no tiene relación con las comidas. Cuando es gástrico además se asocia a disconfort, plenitud, etcétera. Aparece un poco más de gas y distensión a medida que vamos descendiendo y cambia la forma de las deposiciones cuando es de origen colónico. Los diagnósticos diferenciales van de la dispepsia funcional, problemas de acomodación gástrica, que se habló bastante, quizás problemas de salida, de vaciamiento, y el Helicobacter pylori, que para los norteamericanos es algo no tan frecuente como nosotros y le dan una importancia bastante relevante. En el caso de origen intestinal, bueno, síndrome de intestino irritable, enfermedad celíaca, malabsorciones, sobrecrecimiento bacteriano, y en los casos más bajos, constipación y de mucha importancia la disfunción del piso pélvico. Algunos exámenes que recomendaba era básicamente ecografía, escáner, evaluación de los vasos mesentéricos, estudio de vaciamiento y acomodación gástrica. Y obviamente son dos exámenes diferentes en los cuales uno se evalúa el vaciamiento, que va a tener distintos criterios, desde leve, moderado a severo, dependiendo del porcentaje de retención. En general más de 35% lo considera severo. Y el otro es la acomodación, en que la diferencia es que no solamente son valores, sino que se hace con un score de sensación de plenitud con el tiempo, y se les va dando una bebida, digamos, en este caso es Ensure, cada 4 minutos hasta que ellos va sintiendo la sensación de saciedad. Y es interesante ver que dependiendo de la patología existen algunos pacientes que tienen solamente, por ejemplo en el caso de rumiación, solo tienen problemas de acomodación, a diferencia de los diabéticos, que predomina el vaciamiento, vale decir un mal vaciamiento. Y en el caso de por ejemplo, fundoplicatura, vuelve también a predominar la acomodación, y donde hay un equilibrio, entre comillas, son en los pacientes con dispepsia funcional, pero sigue predominando la acomodación gástrica. Donde predomina claramente el problema del vaciamiento es en la diabetes. Y desde ese punto de vista puede existir el paciente eructador, que se asocia a veces a una deglución intensa de aire, mastica rápido, o deglute mucha saliva, y ellos básicamente sugieren cambios dietarios en casos refractarios, baclofen, y tratar la ansiedad. En el caso de la distensión gástrica, sugiere también algunos cambios alimenticios y una evidencia bastante limitada para algunos trastornos, digamos, del ánimo, incluye hipnosis, terapia cognitivo-conductual y eventualmente acupuntura. Si nosotros sospechamos que hay acomodación inadecuada,
Sugiere el uso de buspirona, 5 a 10 miligramos 3 veces al día, o yosiamina, que la tienen los norteamericanos, 0,125 miligramos 3 veces al día. Si hubiera vaciamiento gástrico lento, como ellos, uno de los pocos prokinéticos que tiene es la metoclopramida, y en este caso están como una vía nasal. Y interesante, si en este caso, aparte de la distensión, hay dolor epigástrico y hay pérdida de peso, sugiere usar mirtazapina 15 miligramos por día, en lo cual la severidad de los scores de severidad disminuyen significativamente. El único problema es que hay un aumento de peso importante. Si tenemos el mismo cuadro dispéptico, pero asociado a ausencia de pérdida de peso, entonces aquí comparan dos antidepresivos. En este caso es la amitriptilina y el escitalopram, pero también sugiere amitriptilina, nortriptilina o venlafaxina. Tuvo mejor ganancia con la amitriptilina en este grupo. Y obviamente, dependiendo de lo que uno pretenda, si es un efecto antiemético o efecto prokinético, tiene distintos fármacos. Obviamente, un par de antibióticos. Curiosamente también mencionan, a pesar de que ellos no la pueden usar porque todavía no está aprobada por la FDA, es la prucaloprida, que tiene un efecto prokinético. Y obviamente la metoclopramida, que es la que ellos más usan y que tiene un efecto dual. Como nuevos tratamientos es interesante mencionar el aprepipan, que es un agonista del receptor NK1, y algunos agonistas de la grelina, como el relamorelin, que tienen bastante efecto prokinético. En algunos pacientes, en este caso un estudio de 178, que pusieron un marcapasos gástrico, le hicieron un seguimiento a 520 más menos 350 días y mejoró un 75% el score sintomático y un 43% había una mejoría moderada. Algo bastante interesante es algunos tratamientos endoscópicos que se llama tunelización, es una disección submucosa en la cual se van por la curvatura mayor y hacen igual como lo hacen en la calasia, hacen en el fondo una ruptura del esfínter del píloro y por lo tanto hacen esta miotomía y cierre. Tienen 129 casos, 100% técnicamente exitoso. El problema es que no es 100% efectivo, más o menos un 70-80% mejoró el vaciamiento gástrico y 9% complicaciones, desde el sangrado, úlcera, estrecheces o abscesos. Y en líneas generales no es tan importante, o sea, la ganancia es 63 de 129, por lo tanto todavía está en estudio y es interesante como estrategia, pero todavía no está absolutamente validada. En el caso de la distensión abdominal, cuando bajamos un poco, ahí sugiere que revisemos la dieta, veamos efectivamente si hay algunos productos excesivamente azucarados, evaluar qué pasa con el gluten, con el lácteo, fructosa, uso de laxante y a veces el uso de magnesio. Es interesante que hay dos conceptos. Uno es la forma abdominal, que en el fondo el paciente frente a algunos estímulos tiene algunas contracciones, digamos, de la pared anterior y relajan el diafragma y eso es con lo que uno llama disinergia. Por lo tanto, en el que se distiende funcionalmente, activa estas respuestas somáticas, viscerales, y que expanden el tórax, contraen el diafragma y relajan los oblicuos. Y en base a eso hay algunos trabajos con biofeedback que han tenido resultados bastante atractivos. Obviamente hay una dismotilidad entérica con distensión de gases y fluidos retenidos en los casos de que efectivamente exista una patología funcional. Y aquí, si uno compara, en general estos son los pacientes que tienen realmente retención gaseosa, que son los que tienen alguna enteropatía verdadera, versus los pacientes que tienen la distensión sin aumento real de volumen y en la percepción por estos mecanismos diafragmáticos y la contracción y la relajación de los oblicuos que produce esta no retención de gas, sino que una acomodación inadecuada. Sugiere en estos casos hacer endoscopía, eventualmente biopsia. Ellos en algunos centros tienen el aspirado, estudios enterográficos, perfil celíaco, estudios con BRED-test, manometría intestinal. Son algunos estudios sugeridos como para estudiar la parte intestinal. Y parte del tratamiento que ellos ofrecen básicamente son algunos cambios dietarios, eventualmente usar FODMAP, algunos ligadores de ácidos biliares si es que hubiera diarrea, algunos laxantes osmóticos, antibióticos en caso de sobrecimiento bacteriano. Y si hay un problema de pared, usar algunos antiespasmódicos y eventualmente algunos relajantes. El IBS-GAR es un medicamento que está en base a Peppermint, que ellos tienen OTC, básicamente. Y obviamente si está ya a nivel de la conexión cerebro-intestino, obviamente hacer algunas modificaciones farmacológicas
digamos con neuromoduladores como inhibidores de recaptación de serotonina o noradrenalina. Y cuando se usaba esta dieta FODMAP, algo interesante es que ellos vieron que no solamente mejoraba los síntomas con respecto a la dieta australiana. Esta es una dieta típica australiana versus una dieta baja en FODMAP, que obviamente hubo una mejoría significativa. El uso de probióticos puede mejorar los síntomas en forma global. Desafortunadamente la evidencia es débil, la recomendación todavía no es lo suficientemente potente y algunos ejemplos de los cuales se habían utilizado algunas bifidobacterias y el BSL número 3. Esto es lo que les mencionaba, el biofeedback en aquellos pacientes que tienen esta disfunción disinérgica. Se le asignaban 3 sesiones de biofeedback y obviamente la percepción era absolutamente mucho más adecuada versus el placebo. O sea, hubo una mejoría que incluso persistió 6 meses después de haber terminado el tratamiento. Y finalmente, cuando había una extensión de origen colónico, es muy importante hacer un tacto rectal para buscar fenómenos de contracción paradojal. Obviamente hay algunos exámenes que se pueden hacer, en este caso manometría no rectal, tránsito colónico, los estudios tradicionales, y es muy importante la flora metanérgica porque se le da mucha importancia a su exceso de producción en patología de colon. Y cuando comparaban los distintos tratamientos en síndrome de intestino irritable, variedad de constipación, generar la fibra, mejoraba los síntomas, la frecuencia defecatoria, pero no el dolor. Sí lo hace la lubiprostona, linaglutida y algunos antidepresivos, pero obviamente este grupo mejora el dolor, no mejora la frecuencia defecatoria y probablemente la linaglutida y uno nuevo que probaron este año en varios trabajos también tiene un efecto similar. Por lo tanto, el manejo de la distensión puede ser optimizado de acuerdo al fenotipo. O sea, lo interesante es que uno debería optimizar la encuesta, preguntar la temporalidad y quizás con eso hacer exámenes más específicos y probablemente a futuro ya algunos agonistas y el POEM van a posicionarse en los casos que haya un mal vaciamiento, tener en cuenta las diferencias con la acomodación. Obviamente ya lo sabíamos, lo de FODMAP y probióticos, que también lo menciona William Che en otra charla, y obviamente el tratamiento de la flora metanérgica. Un par de palabras de una charla que me pareció también interesante es que cada vez hemos escuchado más la aproximación a la sensibilidad al gluten no celíaca. Y estas son todas las posibles entidades que están asociadas al gluten, desde la enfermedad celíaca, dermatitis herpetiforme, lactasia por el gluten, enfermedad refractaria. Y aquí está este grupo de sensibilidad al gluten no celíaco, intolerancia a los fructanos, algunos almidones, alergia y esofagitis eosinofílica. La sensibilidad al gluten no celíaca es que la presencia sintomática, cuando hay ingesta de gluten y desaparece al suspenderlo, aparecen todas estas molestias, distensión, diarrea, constipación, fatiga, algo que se recalcó bastante, este cansancio que puede producir la ingesta de gluten, dolores articulares, parestesia, incluso cambios anímicos. Lo interesante es que algunos estudios han mostrado que pudiera haber un fenómeno inflamatorio mediado por algunas interleuquinas y por lo tanto genera una permeabilidad, una inflamación de la mucosa, algunos complejos inmunes se activarían y obviamente también cambiaría un poco la microbiota y algunos cambios enzimáticos y algunos marcadores que no son específicos. Y ellos plantean dentro de esta opción hacer una serología basal y en este caso cuando estaríamos, esto lo que estamos hablando, que sería que están negativos, le hace el estudio de genético HLA de Q2 de Q8 y empiezan, dependiendo de las respuestas, a dar 3 gramos de gluten y ver el paciente cómo va evolucionando hasta que eventualmente si llegan al momento a ser positivo la serología, después de incorporación de gluten, lo califican como celíaco, pero si persistentemente es negativo y la biopsia no es categórica, obviamente termina siendo un no celíaco y tendría siendo un sensible al gluten. Lo interesante es que el espectro de los pacientes celíacos versus síndrome de intestino irritable hay una línea que mezcla cambios de motilidad, sensaciones viscerales, interacciones cerebrales, algunas alteraciones inmunológicas y también alteraciones de la flora intestinal. Y eso puede también llevar, dependiendo de la actividad de la enfermedad celíaca, pueden superponerse y en este grupo deberían estar los sensibles al gluten no celíaco. Ellos hicieron un estudio para diagnosticar esta condición, 10 ensayos, 1.300 adultos, duraban unas 6 semanas, las dosis de gluten iban de 2 a 52 gramos y ellos demostraron que 38 de 231 habían sensibles al gluten, mostraron síntomas específicos. Y obviamente
interesantemente es que en los pacientes con síndrome de intestino irritable, sin enfermedad celíaca, y les elimina el gluten, en general hay una mejoría sintomática global, mejora la distensión y mejora el dolor. Y sin embargo, hay que tener en cuenta que puede haber un problema en cuanto a la dieta, porque pueden existir algunos fructanos, y en este caso hicieron un estudio a doble ciego, en que se randomizaron a darle ya sea gluten 5,7 gramos o 2,1 gramos de fructano, y los síntomas fueron más altos en el grupo de los fructanos versus el gluten. Por lo tanto, nos deja como la interrogante de si realmente será el gluten o hay que considerar los fructanos, que desafortunadamente el sustrato para hacer los test de aire expirados todavía no está en desarrollo. Satisrao lo presentó hace un par de años, pero no lo hizo en base al cachofa, hizo un macerado, pero no se ha patentado. Bien, pasemos a otro tema. Bueno, Ronnie Fass es profesor de medicina que se ha dedicado mucho al tema de reflujo, pirosis funcional, y nos habló de reflujo refractario, que hay algunos conceptos que me parecen interesantes. Obviamente él parte mostrándonos dos conceptos: un paciente con reflujo documentado que no responde a IVP y un paciente con acidez que no responde a IVP, o sea, no tiene historia de reflujo documentado. Este es un algoritmo que acaba de publicar, en cual básicamente hace énfasis en algunas precauciones nocturnas, obviamente como le amplía 1 hora, o sea 3 horas antes de acostarse, obviamente le va a la cabecera, evitar posición de cúbito. Me llamó la atención que él sugiere un ambiente de tranquilidad, bajar las luces, evitar algún distractor que pueda dificultar el sueño, y obviamente optimizar la dosis de inhibidor de la borbotones de acuerdo al momento de la sintomatología, y eventualmente dividirla y agregar ya sea inhibidores de histamina, Gavis con carafato u otro antiácido antes de acostarse. Esto también me pareció interesante porque debido a todos los efectos adversos de los inhibidores de la borbotones, ya hay sitios web, digamos, de abogados que están estimulando a los pacientes que si ellos reciben a largo plazo inhibidores de la borbotones, ellos pudieran tener alguna compensación y pueden demandar al doctor. Entonces, dado esta, digamos, como evidencia muy débil con respecto a la demencia. Entonces, habla de los efectos adversos y él insta que hay que estar, digamos, muy bien informado con los pacientes para que esto no ocurra. Con respecto al examen, que es parte del algoritmo, él los divide en dos clasificaciones. Le hacemos pH, impedanciometría o pH, y la pregunta es si se la hacemos en tratamiento o sin tratamiento. Si la posibilidad de que haya reflujo es alta, y uno sospecha que hay un fracaso o una respuesta parcial, obviamente hay que hacerla con tratamiento. En cambio, si la posibilidad o no tenemos claro o pensamos que eventualmente pudiera no ser reflujo, hacerla sin terapia, sin inhibidor de la borbotones. Y obviamente dentro de todos los mecanismos involucrados en este reflujo refractario con doble dosis, aparte digamos de una comorbilidad psiquiátrica, el bolsillo ácido, reflujo biliar, la pirosis funcional, que tengamos una mala capacidad de acción del IVP, que puede ser por una biodisponibilidad inadecuada, por mala adherencia o la dosis no está óptima o no toma los medicamentos como puede ocurrir, esofagitis eosinofílica, y obviamente le da alguna importancia al reflujo débilmente ácido, reflujo débilmente alcalino o persistencia del reflujo ácido y algunas variables de vaciamiento gástrico o que puede existir alguna otra patología. Lo interesante es que dentro de los fenotipos existe un 55,13% de pirosis funcional, o sea, de todos los pacientes que no respondieron a IVP, un porcentaje menor es una persistencia de ácido. La gran parte se lo lleva la pirosis funcional y una hipersensibilidad esofágica. Y obviamente si falló el IVP una vez al día, antes de duplicarlo, él sugiere hacer todas estas alternativas, desde verificar la adherencia, estilos de vida, bloqueadores H2, prokinéticos, baclofen, cirugía antirreflujo, terapia endoscópica. Son opciones que él plantea. Y sin embargo, él sí nos recomienda utilizar la manometría de alta resolución con el objetivo de descartar todas estas patologías. Y lo importante es que la presencia de motilidad esofágica inefectiva o peristalsis fragmentada no excluye un desorden funcional esofágico, como mensaje importante. Y cuando tenemos esta hipersensibilidad al reflujo y la pirosis funcional, las alternativas son neuromodulación, intervención psicológica y eventualmente medicina alternativa. Dentro de los neuromoduladores está la imipramina, amitriptilina, sertralina, paroxetina, citalopram, fluoxetina, trazodona, venlafaxina,
gabapentina. Y obviamente si uno ve las tasas de éxito, imipramina 52%, sertralina 57%, venlafaxina 52%, teofilina incluso 58%. Él cuando los jerarquiza, de acuerdo a la reducción del dolor y a la mejoría global, en primer lugar para él está la venlafaxina, después la sertralina, en tercer lugar de dolor vendría la imipramina y ahí cambiamos el orden, o sea, venlafaxina y sertralina con respecto a mejoría global y dolor son los dos que él escogería. Después vendrían, dependiendo de lo que predomine, si es dolor o mejoría global, la imipramina, trazodona, paroxetina, y trazodona, imipramina y paroxetina en el orden, digamos, diferente. Está la terapia cognitivo-conductual, hipnoterapia, terapia con múltiples componentes psicológicos, psicoterapia dinámica y mindfulness. Por lo tanto, las conclusiones que uno debería tomar de frente a este reflujo refractario es que antes de doblar la dosis, optimizar todo el tratamiento antirreflujo, escoger idealmente una pH impedanciometría para reflujo refractario con IVP y pH en acidez refractaria sin IVP, o sea, con reflujo documentado con y si no hay un reflujo documentado sin IVP. Que en general hay un porcentaje importante de pacientes que pudiera tener un trastorno funcional, que siempre también excluir algunos desórdenes motores mayores y que obviamente incluir trastornos neuromoduladores, tratamientos neuromoduladores y terapia psicológica complementaria. El otro tema relevante es la esofagitis eosinofílica, que también hubo muchas charlas, escogí una que hacer cuando la dieta no funciona. Y obviamente, como todos sabemos, los síntomas son la impactación alimentaria, la disfagia, el dolor torácico, acidez y dolor abdominal. Existe una estrategia progresiva, vale decir, eliminar 2 grupos de alimentos y empezar hasta llegar a los 6 más conocidos. Se eliminan 2, leche y trigo, después se agrega el huevo, soya y legumbre, y después se agrega finalmente nueces y marisco. Y obviamente aquellos que responden se va reintroduciendo una vez por semana hasta completar las 6 semanas y se repite una endoscopía con biopsia para ver si esa terapia fue efectiva. Y en este caso fue del grupo español de Molina Infante que hizo esta progresión 2-4-6, vale decir, sacó de 220 pacientes, 90 no quisieron hacer la dieta, 130 la hicieron, partieron con 2, lograron 43% de remisión. Después de estos pacientes que no remitieron, agregaron otras 2 más y de esos 30% lograron la mejoría, de los que no habían respondido inicialmente. Del grupo inicial que no respondió, un grupo no quiso continuar y ahí se subió a las 4, de los cuales en este grupo sí 81 no remitió y se llegó al 6, en el cual un 70% no remitió y finalmente de este brazo un 30% llegó a la remisión completa después de subir progresivamente. ¿Y cuáles fueron los alimentos que más se encontró que podían gatillar? Leche 81%, los granos 43% incluido el gluten, 15% huevo, 9% la soya, 5% marisco y pescado y nueces un porcentaje menor. En general no es un porcentaje extremadamente alto, pero hasta un 50% va a responder a la terapia con IVP. Estos pacientes tienen todos los síntomas típicos de la esofagitis eosinofílica y la histología con más de 15 eosinófilos por campo. En líneas generales no tienen reflujo endoscópico ni en pH, tienen la respuesta IVP y la pregunta era ¿por qué? Y ellos acuñaron este concepto de esofagitis eosinofílica que responde digamos, eosinofilia esofágica que responde al IVP. Y lo interesante es que se han visto que hay algunos algunos antígenos que podrían desencadenar una respuesta inmunológica mediada por linfocitos T helper 1 y 2, y esta estimulación llevaría a que algunos genes se desregulen, por decirlo, empiezan a expresar la eotaxina 3, que es lo que hace, aumenta un potente, digamos, que atrae una gran cantidad de eosinófilos. Y eso generaría de que, ¿por qué este tipo de paciente, a pesar de no tener esta exposición, el efecto antiinflamatorio del IVP sería secundario o independiente de esta secreción ácida y por eso habría esta respuesta? Y el algoritmo que propone para el manejo del 2018 la esofagitis eosinofílica, cuando planteamos que tiene más de 15 eosinófilos por campo mayor, se excluyen todas las posibles otras causas de eosinofilia, incluye vasculitis, gastroenteritis eosinofílica, enfermedad de Crohn, alguna enfermedad del tejido conectivo. Si este diagnóstico es establecido, nos vamos por 3 opciones, ya sea los esteroides tópicos,
inhibidores de la bomba de protones, o la eliminación de dieta, que va, digamos, inicialmente con 2 alimentos y va aumentándolos progresivamente hasta obtener el beneficio y se va, digamos, aquí reintroduciendo a la medida que se identifiquen los gatillantes. Por otro lado, los inhibidores de protones, si hay remisión, se continúa en forma persistente. Y si hay remisión con los esteroides, se usan de acuerdo, digamos, a la respuesta del paciente, pero si hubiera que usarlo en forma permanente, sugiere hacer un cortisol anual y una ACTH plasmática anual. Y para terminar, William Shea, profesor de la Universidad de Michigan, nos habla un poco qué es lo nuevo que hay en síndrome de intestino irritable. Bueno, partiendo de que ya hace un par de años, 2016, el Roma 4 ya está establecido y la diferencia fundamental es que aumentó la especificidad, logró, digamos, aumentar a una vez a la semana el dolor y lo cataloga como dolor, no como disconfort, que antes era la diferencia. Previamente se le exigía que mejorara, hoy día son relacionados y eso no significa necesariamente que mejore, puede empeorar. Hay un grupo de pacientes que incluso en el acto defecatorio se pueden sentir más incómodos y están, por lo tanto, calificados para este score. Que este inicio esté asociado con cambio en la frecuencia o cambio en la forma de las deposiciones. ¿De acuerdo? Bueno, si uno empieza, digamos, a ver la fisiopatología, parte que desde 1950 hasta el 2016, ¿qué es lo que ha ido apareciendo? Inicialmente se consideraba que era un desorden psicológico. Posteriormente se atribuyó un trastorno de la motilidad. Después se incorporó el concepto de hipersensibilidad visceral. Posteriormente se acuñó el término de interacciones intestino-cerebrales. Y en la etapa actual se está, digamos, estudiando la parte genética, toda la microbiota, la activación inmunológica, considerándolo como un factor, digamos, un estado inflamatorio de bajo grado, con cambios en la permeabilidad, y que obviamente son todos los factores que estarían involucrados. Desde interacciones inadecuadas cerebro-intestino, aumento de la permeabilidad mucosa, activación del sistema inmune en la mucosa, aparición de algunas hipersensibilidades y o intolerancias alimentarias, alteración, digamos, del metabolismo de los óxidos biliares, algunas infecciones transitorias, especialmente en los estados postinfecciosos, que llega a una microbiota que está inestable y alterada. La relación con el cerebro genera esta neuroplasticidad y eso es lo que han demostrado los tratamientos con antidepresivos, que después de cierto tiempo logran recuperar esta neuroplasticidad, y obviamente algunos mecanismos, ya sea de polimorfismos genéticos en cuanto a la expresión de alguna citoquina inflamatoria o algún metabolismo alterado de algunas células enteroendocrinas, especialmente con la serotonina. En base a eso podemos tener algunos escenarios que si uno liga esta patología a la microbiota. Por ejemplo, podemos tener una gastroenteritis aguda, que dependiendo de la duración, del sexo, del estado emocional, del uso de tabaco, podemos tener un 90% de recuperación y un 10% puede desarrollar un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Por otro lado, paciente que tiene alguna patología que requiere antibióticos produce una disbiosis y en ese contexto desarrolla un síndrome de intestino irritable. Y modificando, ya sea con dieta, probiótico y antibiótico, hay una mejora de la condición. En el síndrome de intestino irritable y postinfeccioso existen algunos factores de riesgo que van desde 2 hasta 12.8 puntos. Por ejemplo, si el paciente tiene algunos trastornos emocionales, como depresión, si tiene alguna potencialidad de ser hipocondríaco, el fumar también le da un 4.8, algún tipo de toxina, y si la duración de la enfermedad es de un poco larga, también le aumenta hasta 11 veces el riesgo. Y eso también va a depender de la interacción entre el huésped y el patógeno. 10% de los sujetos pueden desarrollarlo, especialmente algunos con gérmenes como Salmonella, Shigella, Campylobacter, lo cual disrupte todo el ecosistema y da cuenta más o menos de un 6 a un 17% de todos los síndromes de intestino irritable. Y incluso el periodo de resolución es largo, puede llegar hasta 5 años. Con respecto a la dieta, existen varios mecanismos por los cuales se puede involucrar su participación, desde los FODMAP, gluten, fibra, el contenido, y esto interactuado con el estado emocional genera una inflamación, cambia la barrera
cambia la motilidad, hay hipersensibilidad y eventualmente pudieran participar los ácidos biliares produciendo gases, agua, distensión, y ahí viene un círculo vicioso que se va, digamos, completando. Ahora, lo interesante es que, bueno, ahí hay un sitio web que él comparte por si uno quisiera participar en los programas, porque la dieta FODMAP, lo que es interesante es que no es el principio, eliminarlo, sino que no es el final, perdón, es el principio. O sea, lo primero es eliminar, determinar cuáles son los alimentos que efectivamente pudieran estar produciendo problemas, hacer una dieta diversa y evaluar la adherencia, que es uno de los grandes problemas de esta dieta, y finalmente personalizar de acuerdo a la respuesta individual de cada paciente. Entonces ellos eliminan, determinan los sensibilizantes y reincorporan en forma progresiva. ¿Y cuál es la mejoría ahora? No de dieta, sino que ya hace un par de años que el grupo de Pimentel publicó este artículo de la rifaximina de 550 miligramos 3 veces al día por 14 días, con sus dos objetivos, que era básicamente la mejoría de los síntomas y la distensión abdominal, en que obtuvo en términos generales 10 puntos de ganancia. Ese es el trabajo inicial, publicado hace ya prácticamente 7 años en el New England, pero después han venido otros, y este es un trabajo interesante en que, ¿qué pasa? Porque obviamente va a haber recaída. ¿Y cuál es la diferencia de la eficacia del primero y el segundo retratamiento? Este caso es el primer retratamiento, que de un 33 mejoró un 25%, que fue estadísticamente significativo. En el segundo retratamiento bajó de 36.9 a 29.3. ¿Y cuál es el concepto? Que en líneas generales, cuando uno retrata, la urgencia y distensión abdominal mejoran, el dolor y la consistencia de las deposiciones también mejoran, pero cada vez que uno va retratando, los síntomas siempre van siendo un poco menos severos, pero siempre hay una efectividad en el retratamiento. Y esto me pareció interesante porque él nos plantea de que hay muchos que utilizan antibióticos empíricos, vale decir, sospecho que pudiera tener sobrecrecimiento bacteriano, y aquí utilizó norfloxacino en pacientes con síndrome de intestino irritable estratificados por aspirado duodenal. Y obviamente en la medida que el aspirado era más positivo, las respuestas eran mucho más adecuadas, o sea, 87%, 75%, 25%. ¿Y qué pasa si yo a estos pacientes les doy rifaximina estratificados por breath test? Si yo al paciente no le hago, cuando el breath test es anormal, 60%, y cuando el breath test es normal, vale decir solamente guiado por la sintomatología, es 26%. Entonces esa es la razón por la cual él dice quizás deberíamos molestarnos con el breath test por la diferencia 60 a 26. También se habló mucho del trasplante fecal, que ya está claramente documentado en Clostridium difficile, pero en síndrome de intestino irritable no constipado tenemos un seguimiento a los 3 meses y a los 12 meses versus placebo, 65% de respuesta clínica inicial, 56% a los 12 meses. Por lo tanto, este grupo mostró que había una mejoría significativa y debiéramos considerarlo a futuro. Le dieron loperamida, eso sí, al principio del tratamiento, y se usó vía colonoscópica. Otro aspecto interesante es que la dieta FODMAP mejoró el estado de ansiedad de los enfermos. Bajó a las 4 semanas con respecto al basal prácticamente 2 puntos. ¿Y cuáles son las terapias farmacológicas disponibles según el síntoma predominante? Si hay diarrea, alocetrón y ondansetron, que ya hay varios grupos que están publicando, unos dictados por Spiegler de Inglaterra, rifaximina, eluxalodina, loperamida y algunos tricíclicos. En el caso de la constipación, lubiprostona, linaclotide, este es el fármaco que básicamente estuvo en muchos trabajos, que es la plecanatide. Suplemento de fibra, laxantes OTC. En el caso del dolor, obviamente mantienen los antiespasmódicos, y aquí le están dando bastante relevancia al aceite, al peppermint, que está en lo que se llama el IBS Guard. Alocetrón, rifaximina, lubiprostona, linaclotide de nuevo, y plecanatide también vuelve a aparecer, mejorando tanto constipación como dolor, que los estudios previos ya de linaclotide lo mostraban. Y la distensión, probiótico con evidencia débil, pero se usan rifaximina, lubiprostona y nuevamente estos que actúan sobre la guanilata ciclasa. Y es bueno, este fue uno de los estudios recientes, que plecanatide mejora la respuesta global versus placebo en síndrome de intestino irritable y varias constipación.
con distintas dosis, 3, 6 miligramos, y obviamente en el estudio 1 había una mejoría significativa con 6 miligramos. En el estudio 2 no vieron diferencia significativa, incluso con 3 miligramos había la respuesta esperada. Por lo tanto, para la conclusión de lo más moderno es considerar que la microbiota parece jugar un rol muy importante en la patogénesis y por lo tanto hay que considerarla como un pivote del tratamiento, que eso incluye dieta, probióticos, antibióticos y eventualmente trasplantes fecales en la medida que tenga un desarrollo, digamos, más con más estudios, y que esta interacción cerebro-intestino, como asimismo la alteración en la permeabilidad, están documentadas especialmente cuando hay fenómenos de distrés psicológico. Y si manejamos con dieta, probiótico, y no solamente va a mejorar la sintomatología, sino que además hay beneficios psicológicos secundarios. Y obviamente, de acuerdo a estos agonistas de la guanilato ciclasa, especialmente la plecanatide, puede mejorar los síntomas tanto de dolor y de distensión abdominal y de frecuencia defecatoria, que son cada vez más promisorios con los nuevos fármacos que van apareciendo. Me pareció que eran charlas clínicas, me pareció interesante que combinaban algunos avances de fisiopatológico con algunos, digamos, correlatos clínicos que pueden ser útiles en la práctica. Muchas gracias. Freddy, una pregunta mía. Es bien interesante lo que tú hablaste de esofagititis eosinofílica, estamos viendo cada vez más, y mi pregunta es si ellos dan alguna recomendación de cuándo seguir cada una de las terapias, porque en nuestro medio, no sé, a mí he visto varias y nunca he hecho una dieta de exclusión, y si el paciente está muy sintomático, hace poco se impactó, no sé si uno pudiera dejarlo solo con dieta o simplemente en esa situación partir esteroide, y en un paciente que tal vez haya tenido el antecedente o está menos sintomático, intentar hacer estas dietas. Yo no sé si ellos, este grupo de uso de IVP, dieta o partir directamente con el esteroide, lo proponen en algún setting clínico o dan solamente las opciones. Lo curioso es que hay un grupo que es un algoritmo americano en que ellos a todos les dan IVP, es como de base. A todos están IVP. El grupo europeo es el que separa en el grupo de dieta, en el grupo de corticoide o IVP. Ellos dan las opciones paralelas. En cambio, los norteamericanos asumen que a todos hay que darle IVP y si no responden, se van por el corticoide o se van por la dieta. Por lo tanto, yo creo que la sensación que me quedó es que ellos, los norteamericanos, son más juiciosos, más personas que tienen casos más graves y tienen probablemente más digamos, estenosis o más impactación severa. Entonces ellos a todos les dan IVP porque ellos creen mucho en esta entidad de la eosinofilia que responde a la IVP. Entonces para ellos es como el piso, y si no responde a eso van a la parte de la dieta o la parte del corticoide. Y me imagino que no lo expresaron, pero en unas preguntas dijeron que si era demasiado refractario le daban todo, el corticoide, claro. Y lo interesante es que ellos tienen un sistema que están haciendo a nivel de endoscópico, como un prick test, pero endoscópico. Y según ellos, le meten un endoscopio y tienen como una especie de, es como un kit en el cual infiltran dosis bajitas de los alérgenos y supone que tiene una respuesta más fiel que porque obviamente la posibilidad de que tú tengas un prick test más de 54% no es baja. Entonces ellos han logrado una ganancia cuando lo hacen vía tópica endoscópica. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta al auditorio. Yo no sé si son todos especialistas gastroenterólogos o no, los que están acá. La pregunta, primero que nada, si son todos gastroenterólogos los que están aquí o no. Ya. Yo quería preguntarle a los 5 o 6 becados y tal vez a los gastroenterólogos, si con toda esta gigantesca información que existen sobre los N mecanismos fisiopatológicos en el colon irritable, ellos logran tener una idea aproximada que les permita no entender la fisiopatología, sino cómo entenderse con el enfermo, cómo lograr dar una explicación coherente al paciente, ¿no? De todo porque
no sé, yo llegué un poco tarde, pero no sé si tú hablaste de todos los aportes de la neurociencia, los estudios de imágenes cerebrales y toda su relación con los trastornos psicológicos de estos pacientes. Si ustedes logran, porque de eso se trata, ¿no? Es que al final los enfermos lleguen a consultar por una cantidad de síntomas, pero lo más seguro que todos estos mecanismos fisiopatológicos no están presentes en todos los enfermos, ¿no? Entonces hay una cierta necesidad de que el médico, no digo que entienda toda la fisiopatología, pero por lo menos un relato explicativo para sí mismo en primer lugar, que lo deje relativamente satisfecho, y un relato explicativo también para el enfermo, que entienda por qué en un momento dado es absolutamente necesaria una psicoterapia y por qué en otro a lo mejor basta con una dieta de FODMAP, porque, no sé, tengo la impresión, yo todavía veo un número relativamente, yo diría bastante alto de trastornos funcionales, y de ello, por supuesto que la inmensa mayoría han saltado por todos los especialistas y todos los internistas de Santiago. Y la verdad es que cuando uno le pregunta a los enfermos, bueno, ¿y qué? Tengo gastritis. Tengo la bacteria. Bueno. Pero colon irritable, poco. Dispepsia, ¿para qué decir? Ninguno, eso no la conoce. Y eso es lo que me preocupa, porque yo creo que no sacamos nada. Está bien, digamos, revisar todas las novedades en mecanismos patológicos, algunos a nivel casi molecular, pero tenemos una idea más o menos clara con la cual entendernos con el enfermo, porque el problema más serio en el tratamiento es que hay una simetría absoluta y total entre la percepción que el enfermo tiene de su enfermedad y la percepción que tiene el médico. Para el médico todo es banal, ¿cómo vas a estar tan enfermo si todos los exámenes están normales? Todo lo tuyo está aquí en la cabeza, que es lo peor que se le puede decir, pues, ¿no? Y así, en un momento dado tú dijiste una enfermedad psicológica. Jamás ha sido una enfermedad psicológica el colon irritable. Otra cosa es que disfunciones psicológicas son muy frecuentes en un grupo de pacientes perturban la expresión de la enfermedad, pero no es una enfermedad psicológica. Lo que está bastante avanzado es cómo los trastornos y disfunciones psicológicas, a través de qué mecanismos influyen en las manifestaciones periféricas somáticas. O sea, la mejor definición entre psicológico sería psicosomática, concepto que también está en revisión en este momento. No sé si lo confundí más Bueno, el doctor Palma siempre tiene su como cosas así como filosófica del intestino irritable. Pero nos está llegando una pregunta por streaming, ya que es interesante usar esta nueva tecnología. El doctor Iván Aguancha en estos momentos está en Viña, está preguntando lo siguiente. Con respecto a esofagitis eosinofílica, dice, una pregunta práctica. ¿Cómo le damos los esteroides en Chile a los pacientes con esofagitis eosinofílica? Aparte de los inhibidores de bomba de protones, dice, y si lo manda a preparar o lo usa como inhaladores. No sé, tu experiencia y lo que dijeron en la AGA. Que no te escucha. Por lo menos en el caso personal yo lo uso inhalador, pero sí le enseño a inhalarlo mal. O sea, en el fondo no es una inhalación perfecta. O sea, digamos que la inhalación sea a la mitad, no termine de inhalarlo profundamente y hay que tomen agua. Ellos tienen la budesonía en forma oral gel. Eso es lo que más usan y lo que más les da resultado, especialmente en niños. Entonces ellos recomiendan usar budesonía gel, que en algún momento quizás si lo tenemos, hicieron, digamos, un estudio en el cual vieron cuánto era la permeación desde el esófago hacia el tórax y con budesonía oral es cero. En cambio, cuando tú usas el inhalador, gran parte del fármaco se va al pulmón, entonces tiene mucha más efectividad y, digamos, concentración cuando es gel. ¿Pero tú se lo echas en la boca y que se lo traguen o que inhalen? Yo lo hago inhalador, pero mal, que lo inhale no profundamente, o sea, que no haga una inhalación respiratoria profunda, que haga a mitad y después trague. O sea, que tome agua, haga un colutorio y trague. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Que los becados le respondan al doctor qué piensan ellos, porque en el fondo el doctor su preocupación es si los becados se sienten preparados. ¿Qué piensan ellos? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 6 becados.
Están unos terminando la beca, otros... ¿Algún becado quiere Están responder estudiando, que entonces. sabe del intestino irritable y la fisiopatología y la aplicación en los pacientes? Parece que no. Ya pasó por a lo que han pasado con los que han pasado por el laboratorio. Si quiero pasar eso, después me voy a responder. Bueno, yo creo que en realidad bueno, soy Raúl Martínez, soy becado de gastroenterología de la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que es verdad, en algún momento yo creo que para todos los que hemos estado en medicina interna y ahora los que estamos haciendo gastroenterología, el síndrome de intestino irritable se puede haber resumido quizás en algo psiquiátrico. Ahora, yo he aprendido a lo largo de la beca que de verdad es multifactorial la fisiopatología, pero yo también encuentro que una de las cosas que nos han enseñado en nuestra beca y que por lo menos en la rotación que hice de motilidad es que a veces también dedicarse un poco al paciente, escucharlo bien, dedicarse un poco más a definir cuáles son sus problemas, no son un factor menor para poder resolver el problema de base de este individuo, ¿ya? Entonces, no solo hay que mirar al paciente desde el punto de vista de lo que podemos ofrecer farmacológicamente, sino también de lo que podemos ofrecer también de como una persona que ayuda a su paciente, es decir, como una persona que escucha al individuo, y que yo creo que eso también puede marcar una gran diferencia. No solo son los medicamentos los que marcan la diferencia, sino que también es nuestra actitud. Gracias. Ojalá todos los becados cuando pasen o por alguna pasada específica de esta área en sus unidades, hospitales, aprendan, como dices tú, que son enfermos especiales y ojalá todos los enfermos debieran tener un trato un poco así. Yo le quiero hacer otra pregunta al doctor Esquela, se preguntó Nayo. Si hablaron algo de los consensos, tú hablaste de reflujo refractario, ¿ya? Y si en esta presentación que es norteamericana, hablaron o nombraron algo acerca de los nuevos consensos, el update de Porto y el consenso de Lyon, que son más bien consensos más bien europeos, aunque hubo participación, digamos, norteamericana en ello, porque un poco lo que tú comentaste, la utilidad de colocar la manometría, por ejemplo, un poco dentro del algoritmo del estudio de reflujo refractario que antes no estaba, antes no se nombraba, un poco dar recomendaciones de cuándo hacer estudios de reflujo con o sin IBP. Yo no sé si los nombraron porque parte de lo que tú dijiste también está englobado en estos consensos. Sí, efectivamente los nombraron y gran parte de estas conclusiones de charlas fue tomado del Porto, porque de hecho este manejo de la pH según si es o no está tomado de ese consenso y también tomaron otros más, digamos, sobre todo la parte manométrica, entonces sí, los incorporaron. Por eso te digo, hablaron de los dos, del caso de la pH él habló y pescó de los, por eso te digo, de ambos dos. Con respecto a lo que tú dijiste, mira, es absolutamente cierto que cuando analizan la respuesta del paciente al síndrome de intestino irritable, la variable más efectiva es la buena relación médico-paciente, especialmente la primera entrevista. Si tú logras una buena entrevista con ese paciente, tienes ganado más del 70% del tratamiento. En cambio, si tú tienes una mala relación y aunque sepas todo y seas muy buen, digamos, farmacólogo, fisiopatólogo, etcétera, te va a ir mal. O sea, el factor predictor es la primera entrevista y la buena relación médico-paciente. No sé si hay más preguntas, pero quiero comentarles que me llega a través del WhatsApp que en estos momentos hay 24 personas conectadas vía streaming a nuestra reunión, pero lo más lindo es que no todos son chilenos. En estos momentos hay 21 chilenos conectados, tenemos una persona conectada desde Estados Unidos y también, no me quiero equivocar, tenemos una persona en Perú, una persona en Argentina, una persona en Estados Unidos conectados y 21 chilenos. Para mí es un orgullo como presidenta de esta pequeña agrupación que haya personas fuera de nuestro país escuchando esta reunión y ojalá con ellos podamos tener interacciones que a través del mismo WhatsApp nos puedan escribir para conectarlos, porque creo que es importante poder compartir esta área que es pequeñita, que nos interesa tal vez a no tantos, pero qué rico que ellos puedan estar con nosotros también conectados por esta vía. Así que gracias y creo que eso es bueno. No sé si hay más preguntas acerca de la reunión. Aquí hay una pregunta, un momento. Doctor, antes que nada agradecerle por su tiempo y su charla.
Pero sí tenía una pregunta que con respecto al G-Point, con respecto a las alteraciones de vaciamiento gástrico. Me llamó mucho la atención de que manifestaban que tenían un 100% de efectividad técnica, pero sin embargo los resultados resultados como tal son muy bajos, o sea, son casi por el promedio, van por el 50-60% recién. ¿Hay alguna determinante para esto? Quizás seleccionar mejor al paciente o de repente, ¿cuál es una mejor indicación para esta técnica en el fondo? Bueno, yo no me dedico a la endoscopia terapéutica avanzada, así que te puedo decir que ya la he ido dejando. Entonces, lo que sí, este es un grupo seleccionado y todavía está digamos, en evaluación, está como toda disección, es una disección submucosa, que en el fondo lo que hacen cuando llegan al píloro, hacen una miotomía y después cierran. O sea, lo que ellos describen que con personas entrenadas, la técnica en general no debería tener complicaciones, porque ellos tenían 32 pacientes, pero ellos tuvieron 10% más o menos de complicación. O sea, fue técnicamente satisfactoria, pero se complicó. Que, ¿me entienden? No es lo mismo. O sea, ellos cumplieron el objetivo de hacer una disección adecuada, llegar a ver las fibras musculares, hacer la disección, cerrar, y eso lo cumplieron. A eso se refiere con el 100%. Pero eso no está exento de complicaciones, y ellos las tuvieron. Ninguna fue fatal, eso sí. Ahora, ¿cuándo tú lo vas a escoger? Ahí, digamos que ahí hay que tomar una decisión adecuada, pues si cuánto es el porcentaje de vaciamiento, cuánto es la sintomatología, porque ahí está, se supone que es mejor que en marcapaso, eso en teoría, ellos mostraron que tenía mejor efectividad, pero es una herramienta nueva, entonces todavía, ahora, que dejaron claro que era mejor que el Botox, que era mejor que en marcapaso, y que era una estrategia promisoria para no tener que someterle a una gastrectomía, porque eso es lo que a muchos le hacen, y los dejan a veces peor, sobre todo si tiene un trastorno difuso. Entonces, pudiera ser una alternativa razonable con mal vaciamiento gástrico y quizás escoger bien el paciente, pero todavía no hay mucha experiencia. Hay otra pregunta. Tenemos otra pregunta vía streaming. La doctora Abdón Guerra nos pregunta, dice, hola, dentro de los fármacos en intestino irritable no se menciona la prucaloprida, dice, siendo uno de los fármacos que disponemos en Chile, ¿tiene algún papel y qué precauciones debemos tener para su uso? Bueno, lo que pasa es que primero partamos que los norteamericanos, esta es una charla norteamericana, pues los norteamericanos, de hecho Camilleri publicó, es curioso porque él publicó una casuística interesante con prucalopride, pero él tenía autorización para usarlo, para estudiarlo, pero no para después usarlo, pues claro, entonces, o sea, ellos como prokinéticos tienen solamente la metoclopramida, no tienen nada más, y ellos miran, y cuando uno conversa con ellos, les da un poco, digamos, se siente como amarrado de las manos con el uso prokinético, pero la prucaloprida, a ver, los efectos adversos, primer día la cefalea, segundo día, incluso de primero al segundo, el dolor abdominal y la diarrea, son las tres cosas que uno tiene que saber que va a ocurrir. Si pasa el primer día y no es más cefalea, ya pasó la barrera. Pero el dolor abdominal, o sea, si uno escoge la prucaloprida en un paciente no adecuado, el dolor abdominal es insoportable. O sea, los cólicos van a hacer que el paciente no lo quiera tomar más porque lo va a abandonar. O sea, los pacientes que el problema es que los representantes muchas veces lo venden como la maravilla y si el paciente no es el óptimo, no. Entonces yo diría que el síndrome de intestino irritable no me queda claro como un fármaco de entrada. Yo creo que muy bien la constipación, en aquellos casos que tengan un tránsito ojalá relativamente lento, 2 cada 3 días, que no tengan una disfunción del piso pélvico, porque si tiene una disfunción del piso pélvico y le damos prucaloprida, también lo vamos a... yo creo que bien escogido para una constipación y que por eso una constipación funcional que pudiera migrar a síndrome de intestino irritable, pero que el dolor no sea lo predominante. Eso es mi impresión y eso es lo que... Bueno, yo independiente creo que tengo la misma impresión. Yo creo que el prucaloprida uno lo puede usar en algunos pacientes con estreñimiento, no en todos, porque no anda bien en todos, y las pocas veces que yo lo he usado en general tampoco me ha ido tan bien. Yo no tengo tan buena recepción del prucaloprida como lo han proclamado. Hemos usado en algunos pacientes que tienen dispepsia funcional, que no pueden tomar otras cosas porque el levosulpiridina les hace mal, porque la domperidona también les produce galactorrea. Y yo diría que en esos pacientes, en 1 o 2 casos que yo he usado, he tenido mejor respuesta que lo que he tenido en los pacientes constipados. Pero muy poco. En realidad casi no lo puedo usar. Sí.
Tengo la misma experiencia, tengo dos pacientes que tienen una mala acomodación y que ahí anda bien, ¿ah? Pero en constipación depende, no en todo, o sea, es variable la respuesta, no se ofrece más, o sea, intestino irritable yo creo que no. Pero en constipación sí, y en un grupo de pacientes va a funcionar, pero yo creo que se vende mejor éxito del que realmente tiene. Vuelven a preguntarnos acá el doctor Abdón Guerra nos pregunta, dice, el doctor Cisternas dice que debiera proscribirse la metoclopramida por síntomas extrapiramidales que pueden suceder. Él lo ha mostrado, se utiliza, pero se toman algunos resguardos. Responde Daniel. La pregunta es si se toman algunos resguardos. Ah, la, o sea, yo sugiero no usar metoclopramida, así que no sugiero que no haya resguardo, sugiero no usar la metoclopramida. No es predecible los pacientes que van a hacer disquinesia tardía y no se pasa al suspender la metoclopramida. Entonces, y hay un medicamento que hace lo mismo, solo que no atraviesa la barrera hematoencefálica, que es la domperidona. Así que no hay ninguna razón para usar metoclopramida teniendo domperidona, corriendo un riesgo que es bajo pero que es irreversible. Así que no hay ninguna razón para usar metoclopramida. La única razón es que la tengamos disponible, digamos, pero no hay ninguna otra. Tal vez recordar que muchas de las recomendaciones de prokinéticos que se dan en guías extranjeras y especialmente las norteamericanas, los fármacos que se mencionan, ellos no tienen, como volvió a decir el doctor Esquela, no hay, ¿no es cierto?, prokinéticos en Estados Unidos, son fuera de la metoclopramida, entonces ellos lo ponen, lo utilizan. Yo hace muchos años atrás, como una anécdota, tuve la oportunidad de estar en una formación en Estados Unidos y contaban que algunos médicos norteamericanos les decían a sus pacientes que cruzaran la frontera, fueran a México y compraran algunos prokinéticos y antiespasmódicos que ellos no tenían y volvieran, o sea, porque en el fondo yo siento, como dices tú, que se sienten sumamente amarrados, que la evidencia dice que pueden ser seguros y que pueden ser útiles y ellos por sus, digamos, regulaciones de la FDA otros no los utilizan, pero siento de que se quedan cortos y por eso que tampoco podemos tomar solo las recomendaciones norteamericanas y tenemos que leer, no sé, también recomendaciones europeas o guías creadas en Latinoamérica que son guías nuestras. Yo no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos en la hora. Yo quiero realmente agradecer al doctor Esquela por el esfuerzo que él hizo. Fue la DDW, pero hizo un esfuerzo de poder resumirnos a los que no pudimos ir, ¿no es cierto?, de los hitos más importantes. Quiero agradecer la asistencia a todos los que están acá y qué bueno que se haya podido usar esta nueva tecnología de streaming para poder ampliar, ¿no es cierto?, nuestras reuniones, que ojalá las podemos seguir haciendo, y a todos los que nos pudieron seguir por esa vía, gracias por estar conectados en esta hora y les avisaremos de la próxima reunión cuando de nuestra agrupación, ¿no es cierto?, por las vías, por mail, cuando sea necesario. Muchas gracias a todos.